buenas tardes, mi nombre es Mileski Rodríguez, estudiante de la Universidad Bicentenaria. Hoy les vengo a conversar de lo que es la cadena de custodia. Pero para poder desarrollar un contenido en el contexto del sistema penal venezolano es fundamental considerar diversos aspectos legales y normativas que rigen la actividad probatoria. A continuación se presenta un análisis estructurado basado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el Código Orgánico Procesal Penal y otras normativas relevantes. Primeramente les voy a conversar lo que es el marco normativo. En la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en su artículo 49 se establece el derecho a un juicio justo y a la defensa, lo que implica que cualquier prueba presentada debe ser contenida y admitida conforme a la ley. En el artículo 136 define la organización del Estado y su responsabilidad en garantizar los derechos fundamentales, incluyendo el debido proceso. En el artículo 284 se refiere a la protección de los derechos humanos en el ámbito penal, subrayando así la importancia de las pruebas obtenidas legalmente. Código Orgánico Procesal Penal. Allí regula de manera exhaustiva los requisitos y procedimientos para la actividad probatoria. Y los artículos más relevantes serían el 187 y el 188, el cual establece los principios básicos sobre la cadena de custodia y el área de resguardo. La cadena de custodia se refiere al conjunto de procedimientos que garantiza que las evidencias recolectadas se mantengan en condiciones adecuadas para su análisis y su presentación en juicio, asegurando su integridad y autenticidad. Requisitos. Según el Código Orgánico Procesal Penal, se establece que toda prueba debe ser obtenida legalmente, es decir, que debe cumplir con los principios de licitud y de idoneidad y pertenencia. Cualquier irregularidad puede llevar a la nulidad de las pruebas obtenidas. Ley Orgánica del Ministerio Público. Esta ley regula las funciones, como su propio nombre lo indica, del Ministerio Público en relaciones con las investigaciones penales y establece lineamientos sobre cómo debe manejarse la evidencia durante el proceso penal. Es esencial para asegurar que las pruebas sean tratadas con el debido cuidado y conforme los procedimientos legales establecidos. Ahora bien, tenemos el Manual Único de Cadenas de Custodia de Evidencias. Este fue implementado el 21 de octubre del 2011 y lo reformaron en el 2017. Este manual proporciona directrices específicas sobre cómo debe llevarse a cabo la cadena de custodia en Venezuela. Establece protocolos para la recolección, almacenamiento y el manejo de evidencias físicas, garantizando así que se permanezca su integridad desde el momento que son recolectadas hasta la presentación en los tribunales. ¿Qué es la cadena de custodia? Es un proceso crítico en el manejo de evidencias físicas dentro de nuestro sistema penal venezolano, diseñado para garantizar la integridad y la veracidad de las pruebas, desde su recolección hasta su disposición final. A continuación, voy a presentar un ejemplo. Es un ejemplo práctico de la cadena de custodia. En contexto, supongamos que en una investigación por un robo, la policía encuentra un arma en el lugar del delito. La correcta aplicación de la cadena de custodia es esencial para asegurar que estas evidencias sean válidas en un juicio. ¿Cuáles son los pasos? Primeramente, la recolección. Los funcionarios policiales llegan al lugar del hecho y tras asegurar el arma, utilizan guantes para no dejar huellas. Se registra el momento, las condiciones y cómo se encontró el arma, documentando su ubicación exacta. 2. El ensamblaje y rotulado. El arma se coloca en un contenedor adecuado y tiene que sellarse.
Se genera un rótulo que tiene información como fecha, hora, lugar y el nombre del funcionario que hizo la recolección. Debe ser legible, no tener enmendaduras, tienen que seguir las directrices del manual. Número 3. Registro de la cadena de custodia. Se completa un registro donde se documenta cada paso realizado, quién la recolectó, cómo fue embalada y quién la recibió posteriormente. Este registro acompaña el arma durante todo su trayecto, hasta el laboratorio o al depósito. 4. El transporte. El funcionario encargado traslada el arma al laboratorio forense o al depósito del secuestro. Durante este traslado, se asegura que el contenedor esté sellado y en condiciones adecuadas. Cualquier cambio en la custodia, por ejemplo, si es entregado a otro funcionario, eso debe estar registrado. 5. El análisis forense. En el laboratorio, los peritos reciben el contenedor y verifican su estado antes de abrirlo. Se realiza un análisis forense del arma para determinar si estuvo involucrada en otros delitos. Los resultados se documentan en informes periciales, los cuales serán presentados ante el tribunal. 6. Disposición judicial. Después que se finaliza el análisis, se puede presentar en juicio como evidencia. El Ministerio Público asegura que todos los procedimientos seguidos están exactamente requeridos para el juicio. El manual único establece los procedimientos que deben seguir en cada una de estas etapas. Este manual proporciona directrices sobre cómo manejar las evidencias físicas, asegurando que todos los actores involucrados, policías, peritos, fiscales, estén capacitados y sigan los protocolos establecidos para evitar contaminaciones. La cadena de custodia es esencial para mantener la validez legal de las evidencias en un proceso penal, a través del cumplimiento riguroso de los procedimientos establecidos en el manual único. Se garantiza que las pruebas sean tratadas adecuadamente desde su recolección hasta su presentación judicial, protegiendo así los derechos fundamentales tanto del acusado como el de las víctimas. Si se detecta alguna irregularidad, puede tener serias implicaciones legales en el proceso penal. Les voy a explicar de manera simple y detallada las consecuencias. Primeramente, cuando ocurre la ruptura de la cadena de custodia, se invalida la prueba, es decir, una irregularidad de la cadena de custodia puede llevar a que la evidencia sea considerada inadmisible en el juicio. Esto significa que no podrá ser utilizada para fundamentar la acusación, para condenar al acusado, aceptando directamente el resultado del proceso. Número 2. Vulneración de los derechos fundamentales. La falta de control adecuado sobre las evidencias puede vulnerar derechos fundamentales del acusado, como el derecho a un proceso justo, como la presunción de inocencia. Si se determina que la cadena de custodia fue quebrantada, se podría argumentar que el juicio no cumplió con las garantías procesales exigibles. Número 3. Posibilidad de absolución. En caso de que se apele una sentencia condenatoria, detectar las irregularidades en la cadena de custodia puede ser motivo suficiente para que un tribunal revoque la condena y absuelva al acusado. Esto se debe a que el tribunal debe evaluar si las irregularidades afectan significativamente la autenticidad de las pruebas presentadas. ¿Cuál es el procedimiento ante las irregularidades? 1. Identificar la irregularidad. Es fundamental documentar, presentar evidencias claras sobre las irregularidades detectadas. Esto puede incluir registros inadecuados, manipulación autorizada, falta de sellos en los contenedores, entre otros. 2. Evaluación por parte del tribunal. El tribunal evaluará la naturaleza y gravedad
de la irregularidad. No todas las anomalías llevarán directamente a la invalidez de la prueba. 3. La decisión judicial. Dependiendo del análisis realizado, el tribunal podrá decidir mantener la prueba si considera que las irregularidades son menores y no están significativamente dañadas, o excluir la prueba si determina que las irregularidades corrompen gravemente la integridad de la evidencia, y la revisión y mejora del protocolo. Ya después de detectar la irregularidad, es recomendable revisarlo. Ahora, los principios básicos de la cadena de custodia según nuestro Código Orgánico Procesal Penal. Primeramente, la autenticidad de la evidencia. La cadena de custodia garantiza que la evidencia recolectada es auténtica y no ha sido alterada o contaminada. Eso implica que cada elemento debe ser cuidado y documentado desde su recolección hasta su presentación en el juicio. Número 2. Documentación exhaustiva. Cada paso en el manejo de la evidencia debe ser registrado en una planilla de cadena de custodia que incluye información sobre identidad del funcionario, las condiciones bajo las cuales recolectaron la evidencia, el estado original o cualquier modificación anterior, la fecha, lugares y donde esté almacenado. Manejo controlado. La manipulación de la evidencia debe ser realizada por personal debidamente autorizado y capacitado, y se busca minimizar el número de custodios para no alterar la evidencia. 4. Preservación y seguridad. Es esencial que las evidencias sean preservadas en condiciones adecuadas para evitar su deterioro. Esto incluye el uso de embalajes apropiados, medidas de seguridad, el transporte y el almacenamiento. Continuidad del proceso. La cadena de custodia debe ser continua, asegurando que no haya interrupciones en el manejo de la evidencia, desde su recolección hasta su disposición final. Cada cambio de custodio debe ser documentado para mantener la trazabilidad. ¿Cuál es la aplicación práctica del manual? El Manual Único de Cadena de Custodia complementa estos principios al establecer los procedimientos específicos que deben seguir. ¿Cuáles son los pasos en el proceso? 1. Obtención, que es la recolección cuidadosa de las evidencias, utilizando técnicas que minimicen el riesgo de contaminación. 2. Peritación, análisis técnico realizado por expertos, garantizando que se sigan los protocolos establecidos. 3. Resguardo judicial, almacenamiento seguro de las evidencias, manteniendo registros detallados sobre la ubicación y estado. 4. Exhibición, presentación controlada ante el tribunal, asegurando que las evidencias se mantengan intactas. 5. Cierre, que es la documentación final. Conclusión. Sería que ya una vez analizados los aspectos de la cadena de custodia en el contexto del marco jurídico venezolano, considero que el Manual Único de Custodia representa un avance significativo en la regulación del manejo de evidencias dentro del sistema penal venezolano. Sin embargo, su objetividad está condicionada por la capacidad operativa de las instituciones, la disponibilidad de recursos y la necesidad constante de actualizaciones. Para poder maximizar su positivismo, hay que abordar las dificultades, garantizar que todos los actores involucrados están debidamente capacitados y equipados para implementar los procedimientos establecidos. La mejora continua del manual son cruciales para fortalecer el sistema judicial y garantizar el debido proceso. ¿Cuál es la importancia de la cadena de custodia? Es crucial para asegurar la validez, proteger los derechos fundamentales y fortalecer la confianza en el sistema judicial. Es un manejo riguroso y transparente.
¿Cuáles serían los aspectos positivos? Estandarización de procedimientos. ¿Cuáles serían los aspectos positivos? La organización de procedimientos. Este manual busca unificar los criterios de procedimiento y el manejo de las evidencias, lo que contribuye a la consistencia y la consecuencia de las prácticas judiciales. Esto es fundamental para que todas las instituciones involucradas sigan lineamientos claros y específicos, minimizando la posibilidad de errores humanos y garantizando la integridad de las pruebas. 2. Protección de los derechos. Al establecer protocolos creados para la recolección y almacenamiento y presentación de las evidencias, el manual ayuda a proteger los derechos fundamentales, tanto de las víctimas como los acusados. Esto es vital para asegurar un debido proceso y establecer una confianza en el sistema judicial. 3. Mejora las eficiencias operativas. La implementación del manual ha permitido una mejor organización en el manejo de evidencia, lo que puede resultar en una mayor eficiencia operativa dentro del sistema judicial. ¿Cuáles serían los aspectos negativos? 1. Las dificultades operativas. A pesar de sus ventajas, el manual ha presentado diversas dificultades, como operativas y técnicas, como problemas de implementación de práctica de los procedimientos establecidos, lo que puede llevar a serias inconsistencias. 2. Falta de recursos. La efectividad del manual depende de los recursos disponibles para su implementación. En muchos casos, las instituciones encargadas no cuentan con los recursos materiales y humanos necesarios para seguir adecuadamente los protocolos establecidos, lo que puede comprometer la cadena de custodia. 3. Necesidad de actualización continua. Todo está en un constante cambio, lo que requiere una actualización periódica del manual para abordar nuevas realidades y desafíos. La falta de un mecanismo ágil puede llevar a que se vuelva obsoleto o ineficaz frente a situaciones importantes. Bueno, ya cierro esta exposición. Espero que hayan podido entender el procedimiento de la cadena de custodia. Que se despide. Feliz tarde, Milesquio Rodríguez.